nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Siguiendo hacia Samaria. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 30, nos decía: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? La nota de introducción al tema de lección se encuentra en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 66. Esta experiencia de Felipe y el etíope está presentada en la obra a la cual Dios llama a su pueblo. El etíope representa a cierta clase numerosa de personas que necesitan misioneros como Felipe, misioneros que oigan la voz de Dios y vayan a donde Él los mande. Hay personas en el mundo que leen las Escrituras, pero que no pueden entender su significado. Se necesitan hombres y mujeres que tengan un conocimiento de Dios para explicarles la palabra a estas almas. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Vamos a tratar en el día domingo furia mal encaminada, un tema del que quizá no quisiéramos hablar, porque es muy triste, porque sabemos que pasó, porque está escrito para nuestro conocimiento, para alertarnos de las cosas que han de venir, pero también para saber que la furia que se vino por el pueblo, por hablar la verdad, por hablar de la verdad de Dios y del camino de Jesús, fue muy mal encaminada. ¿Qué situación enfrentó la iglesia después del apedreamiento de Esteban? Recuerdan que después que lo apedrearon a Esteban, la iglesia recibió una gran persecución, una persecución como no hubo, y fue muy triste. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Así que, ¿quién era la principal causa de ello? Es que el enemigo de Dios se posó en Saulo, en los sacerdotes, en los militares del ejército de Roma que se querían congraciar con los judíos, con los sacerdotes. Los sacerdotes no tenían autoridad para poner gente en la cárcel, pero estaban apoyados por ellos, y entonces así arrastraban a los cristianos y los llevaban y los hacían sufrir. Y después vemos la declaración que hace Saulo de toda esa persecución. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voz. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué cosa más triste y terrible lo que pasó. Saulo de Tarso era un hombre despiadado en ese momento. En el proceso y muerte de Esteban, denotó Saulo estar imbuido de un celo frenético. Después se irritó por su secreto convencimiento de que Esteban había sido honrado por Dios en el mismo momento en que los hombres le infamaban. Él alcanzó a ver lo que todos vieron, que el rostro de Esteban se iluminó y que Esteban vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Eso le quedó dando vueltas en la mente. Igual perseguía a los santos de Dios.
Saulo continuó persiguiendo a la iglesia de Dios, acosando a los cristianos, prendiéndolos en sus casas y entregándolos a los sacerdotes y magistrados para encarcelarlos y matarlos. ¡Qué cosa terrible! Su celo en llevar a cabo esta persecución llenó de terror a los cristianos de Jerusalén. Ya conocían el nombre de ese hombre. Ese hombre acosaba a todos los cristianos y ellos se escondían de él. Las autoridades romanas no hicieron mayor esfuerzo para detener esta cruel obra, sino que ayudaban secretamente a los judíos con el objeto de reconciliarse con ellos y asegurarse sus simpatías. Qué cosa más triste. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Como tanto se preocupó pensando de que era fiel, entonces le dieron un gran puesto. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en las manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Cosa terrible, no quisiéramos hablar de esto, pero así fue. La furia que debería haberse desencadenado sobre los que mataron al Hijo de Dios fue al revés, se desencadenó sobre los cristianos. Una cosa muy interesante, hermanos, que los discípulos, cuando tuvieron que huir, entonces se fueron por las ciudades vecinas, Judea, Samaria, y allí predicaron el Evangelio. Y muchas personas creyeron por el testimonio de ellos y tuvieron que huir, pero huyendo no dejaban de cumplir con su cometido. Una furia muy mal encaminada, muy triste para los siervos de Dios. Pero Dios tiene en cuenta todo esto. Nada pasa inadvertido al ojo de Dios y al oído de Dios. Yo sé, y ustedes también, que Dios hará justicia de todo eso. Yo sé que los mártires tendrán su merecido tesoro de estar con Jesús en el día que Él venga. Tengamos también nosotros esta esperanza. Amén. Lunes, cuando enfrentados a la persecución. Pregunta A. En respuesta a la feroz persecución, ¿qué hizo la Iglesia y qué debemos aprender de esto hoy? Según Hechos 8:4, la Iglesia fue esparcida y los discípulos iban por todas partes anunciando la palabra. Y en Mateo 10:22 y 23 dice Cristo: mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar toda la ciudad de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. Dice el Espíritu Profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 185, que nadie debe desobedecer al mandamiento para huir de la persecución. Considerando las palabras de Jesús, que cuando se persiguiere en una ciudad debemos huir a la otra. Si podéis evitarlo, no os entreguéis en manos de hombres impulsados por el espíritu del anticristo. Cristo es nuestro modelo. La resolución del anticristo de llevar adelante la rebelión empezada por él en el cielo continuará animando a los hijos de desobediencia. Y por último, para resaltar en esta parte del párrafo que dice así: el Señor abandonará a los que por salvarse la vida le abandonen a Él. Al procurar salvar esta vida renunciando a la verdad, perderán la vida eterna. Pregunta B. ¿Qué principio eterno perdurará hasta el final? Eclesiastés 11:1 y 2 dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte 7 y aún 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Mientras continúe el tiempo de gracia, según Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 475, habrá oportunidad para que el colportor trabaje. Cuando las demás denominaciones religiosas se unan con el papado para oprimir al pueblo de Dios, mediante el colportaje evangélico se abrirán lugares donde haya libertad religiosa. De esa manera Dios guiará a su pueblo, convirtiéndolos en una bendición en muchos lugares. Si no fuera por la persecución, no serían esparcidos tan extensamente en el extranjero para proclamar la verdad. Hasta que en el cielo se diga consumado es, habrá siempre lugares donde trabajar y corazones
para recibir el mensaje. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3 perteneciente al día martes 25 de mayo, cuyo subtítulo es Un nuevo refugio seguro. La pregunta A nos dice: ¿dónde fue Felipe como misionero y con qué resultados? Y la subpregunta: ¿qué revela esto sobre las almas en lugares aparentemente deprimentes? En el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 5 al 8 nos dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y el pueblo unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía, porque espíritus inmundos, dando grandes voces, salían de muchos poseídos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. Vemos los diferentes sucesos que nos narra la Biblia, cuando el Salvador visitó a Samaria, más tarde la alabanza del buen samaritano, el gozo agradecido del leproso samaritano, quien de entre 10 fue el único que volvió para dar gracias a Cristo. Fueron hechos de mucho significado para los discípulos. La lección penetró profundamente en el corazón de ellos. Jesús, a darles la gran comisión, mencionó a Samaria junto a Jerusalén y a Judea como lugares donde debían predicar primeramente el Evangelio. Su enseñanza los había preparado para cumplir esta comisión. Los samaritanos estaban listos para recibirlos. Ellos se habían enterado de las palabras de alabanza de Cristo y de sus obras de misericordia en favor a los hombres de su nación. Vieron que a pesar del trato rudo que le habían dado, Jesús tenía solamente pensamientos de amor hacia ellos, y sus corazones fueron ganados. Después de su ascensión, dieron la bienvenida a los mensajeros del Salvador, y los discípulos cosecharon una preciosa mies de entre aquellos que habían sido antes sus más acervos enemigos. El deseo de todas las gentes, páginas 452. Incluso nos dice los Hechos de los Apóstoles, página 88, que cuando fueron expulsados de Jerusalén, muchos de los discípulos hallaron seguro asilo en Samaria. Los judíos realmente despreciaban a los samaritanos. Hoy en día tenemos a muchas personas que a simple vista demuestran que no están de acuerdo con las palabras de Dios, y sus prácticas aún así lo demuestran. Sin embargo, el desprecio, la indiferencia y el prejuicio no nos ayudan a ganar esas almas, sino el amor, el servicio. Esto que nos demostró Cristo. Las manifestaciones de bondad prepararán el camino para la predicación del Evangelio. Y alegremente puedo dar testimonio de esto, hermanos, de que Dios me dio la oportunidad de ser una herramienta para Él y rescatar a una persona de las garras del enemigo, de un lugar donde, lamentablemente, Satanás es el centro de sus alabanzas. La pregunta B nos dice: relata la historia de un bautismo inusual en ese lugar. Seguimos leyendo en el libro de Hechos los versículos 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria diciendo ser algún grande. Sigamos leyendo, hermanos, y disculpen. Sigamos leyendo, hermanos. Continuemos con la lectura. Continuemos entonces con la lectura. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había hechizado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así hombres como mujeres. Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado permaneció con Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. He aquí, hermanos, nos cuenta un poquito más sobre este mago. La nota del conflicto de los siglos, página 505, nos cuenta sobre las personas similares a este mago Simón. Por lo general, se representa a los endemoniados como sometidos a grandes padecimientos. Sin embargo, había excepciones a esta regla. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunas personas se someten voluntariamente a la influencia satánica. Estas, por supuesto, no entraban en conflicto con los demonios. A esta categoría
pertenecen los que poseen el espíritu de adivinación, como los magos Simón y Elimas, y la joven adivina que siguió a Pablo y a Silas en Filipos. Esto es interesante, hermanos, porque vemos uno de los motivos principales que movilizan a Simón: querer ser grande y reconocido, porque en el desarrollo más adelante de la lección encontraremos el motivo por lo cual hizo una petición lamentablemente negativa a los apóstoles. La pregunta se nos dice: ¿por qué la ayuda de Pedro y Juan era tan vital ahora? Seguimos en el libro de Hechos, capítulo 8, con los versículos 14 al 17. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Nos relata Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 65. El Espíritu de Dios estaba a la espera de iluminar a las almas y convertirlas a la verdad. Estas personas habían creído y habían aceptado participar de la iglesia primitiva, pero aún no tenían el Espíritu Santo para poder convertirlas a la verdad, para que puedan recibir a nuestro amoroso guía, el Consolador. Es importante, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Podemos creer en Dios, pero si no tenemos el Espíritu Santo, nuestros motivos, nuestras obras, son plenamente carnales, y siempre bajo la mirada egoísta, caprichosa y orgullosa del ser humano. Necesitamos que el corazón se conmueva y actúe conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso, hermanos, que es tan importante ser convertidos por la influencia del Espíritu Santo. Que tengan un muy buen sábado y sigamos estudiando estas hermosas lecciones. Es mi deseo y oración. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación estudiaremos la lección del día miércoles 26 de mayo, que lleva por subtítulo Falsas ilusiones manipuladoras. La pregunta A nos dice: ¿cómo fue revelado el espíritu subyacente de Simón el Mago, en ese entonces un miembro bautizado de la Iglesia? ¿Y cómo se nos advierte de este tipo de espiritismo oculto que hace mal uso del nombre de Cristo? Para responder la primera parte de esta pregunta, nos cita Hechos capítulo 8, el versículo 18 al 24. Esta primera parte nos dice cómo fue revelado el espíritu subyacente de Simón el Mago. Y aquí nos cuenta de que Simón el Mago vio a los apóstoles imponer las manos y de esta manera, a través de la imposición de manos, ellos impartían el Espíritu Santo a las personas. Simón quiso tener este poder, que era un don de Dios, y quiso comprarlo con dinero. Ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran este poder a él. Vamos a ver qué le respondió Pedro. Nos dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, aquí pudimos ver cómo fue revelado el espíritu subyacente de Simón el Mago al querer obtener con dinero algo que era un don de Dios, ¿no? La segunda parte de esta pregunta nos dice cómo se nos advierte de este tipo de espiritismo oculto que hace mal uso del nombre de Cristo. Para responder esta pregunta nos cita Apocalipsis. Para responder esta parte, la segunda parte de esta pregunta, nos cita Apocalipsis, capítulo 16, el versículo 13 y 14. ¿Qué nos dice?
y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, porque son espíritus de demonio haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces aquí nos dice que Satanás saldrá a buscar a las personas, saldrá a buscar a los reyes de la tierra y los engañará a las personas y a los reyes de la tierra a través del espiritismo, hará grandes prodigios y milagros y los preparará, dice, para el gran día, para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Nos dice la nota que todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Entonces, Satanás engañará a todas las personas, menos a los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, nos dice, ¿no? Se verán, dice, envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos se verán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Entonces aquí podemos ver cómo Satanás engañará a las personas. Dice que surgirán entes guiados por Satanás que se harán pasar por el mismo Cristo. Aquí podemos ver lo que nos decía la pregunta, ¿no? Espiritismo oculto que hace mal uso del nombre de Cristo. Estos entes guiados por Satanás harán mal uso del nombre de Cristo, se harán pasar por el mismo Cristo, dice, y reclamarán los atributos que le pertenecen, el culto, dice, y el título que le pertenece solo a Dios, ¿no? A Cristo. Harán, dice, curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelación contraria al testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Entonces, de esta manera pasará en estos últimos tiempos. Tendremos que tener mucho cuidado y entregarnos de todo corazón a Dios. Refugiarnos en el poder de Dios y en la fe en su palabra. De esta manera seremos protegidos contra las falsas ilusiones manipuladoras. Que la gracia y las bendiciones de Dios nos acompañen. Amén. Buen día, apreciados hermanos, un gusto saludarles. En el nombre de Jesús vamos a meditar en este tópico que se titula Un ejemplo para nosotros. Dice la primera consigna: ¿por qué podemos ser motivados por la forma en que el Espíritu Santo guió a Felipe hacia un alma sincera que necesitaba respuestas que él podía proporcionar? Entonces, en Hechos 8, 26 al 31 y versículo 35 nos dice de la siguiente manera: Después, un ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. Entonces él se levantó y fue y encontró a un etíope eunuco encargado de todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes. Este hombre había ido a adorar a Jerusalén. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. Felipe, corriendo hacia él, oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió: ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica?
y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hay algunas características en este pasaje bíblico que nos hacen recordar la experiencia de muchas personas en nuestro tiempo. Hay muchas personas que leen sinceramente la Biblia, pero que no comprenden lo que leen. Con todo, estas personas no quedan lejos de la mirada divina, de tal manera que el Señor los conoce. Y el Señor, en este caso, inspiró a Felipe para que fuera y pudiera explicarle la Escritura. Entonces podemos ver dos cosas: un alma sincera estudiando que no comprendía. Pero para nosotros el ejemplo es el caso de Felipe, porque Dios a Felipe le señaló su obra y el discípulo aceptó. Dice que él se levantó, fue. ¿Por qué? Porque Felipe había aprendido la lección de conformarse con la voluntad de Dios. Algo más que Felipe también había comprendido era que cada alma es preciosa a los ojos de Dios y que Dios envía a sus ángeles para poner en contacto a los que buscan con aquellos, a los que buscan la luz, con aquellos que pueden ayudarles. Entonces, para nosotros también es la promesa de que el Espíritu Santo nos puede guiar y nos puede dirigir a aquellos que estén listos para ir donde Dios les llame y puede decir las palabras que Él les dé. Podemos nosotros ser instrumentos en las manos de Dios si nosotros realmente estamos dispuestos a obedecer su mandato. Entonces se nos deja a nosotros un mensaje que nos dice: aunque seas débil, errante, pecador, el Señor te ofrece la posibilidad de asociarte con Él. Te invita a que te pongas bajo la instrucción divina, uniéndote a Cristo. Puedes hacer las obras de Dios. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces el Señor promete de que Él puede hacer una obra por nuestro medio, siempre y cuando nosotros tengamos una conexión con Él. Tu justicia, dice, irá delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y no hay nada mejor que la gloria de Dios visto en la vida de una persona que aceptó la verdad, que fue transformada, como fue en la experiencia de ¿quién? En la experiencia de el etíope. Y por supuesto, la justicia que se vio en la vida de Felipe al realizar la obra. ¿Por qué? Porque, comprendemos bíblicamente de que él comprendía la justicia de Dios a través de la observancia de sus mandamientos y por supuesto los mandamientos se dividen en amor a Dios, amor al prójimo, lo que nos hace entender de que podemos nosotros ser un instrumento en las manos de Dios si nosotros comprendemos este principio. Nos dice entonces también que el etíope estaba leyendo Isaías 53 y Felipe le explicó que la oveja a la quien hablaba el profeta Isaías se refería a Cristo, que fue llevado al matadero y que allí pagó nuestra deuda de pecado. Sacamos como conclusión de que todo el cielo estaba interesado en la salvación del sincero etíope y el Espíritu Santo guió a Felipe para encontrarlo y presentarle el Evangelio de Jesús. Y para nosotros, si aprendemos a escuchar la voluntad divina, seremos guiados a las almas fieles que claman por el conocimiento de la verdad. Y si salimos a hacer la obra de Cristo, ángeles prepararán el camino para que los sinceros reciban el Evangelio. Y respecto al etíope, era un hombre de buena posición y amplia influencia. Dios vio que una vez convertido comunicaría a otros la luz recibida y ejercería poderoso influjo en favor del Evangelio. Los ángeles del Señor asistían a este hombre que buscaba la luz y le atraían al Salvador. Por el ministerio del Espíritu Santo, el Señor lo puso en relación con quien podía conducirlo a la luz. Nosotros podemos entonces también, por el ministerio del Espíritu Santo, ser colocados, cerca de aquellos que desean conocer a Cristo. Que esta sea nuestra experiencia en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, hemos concluido el estudio de la lección de esta semana que titulaba Siguiendo hacia Samaria. Vamos a hacer un punteo breve de los elementos más destacados de cada uno de los días. Comenzaremos con el domingo, cuyo título era Furia mal encaminada. Si recuerdan, en el día domingo vimos
que luego del apedreamiento de Esteban, los líderes judíos extendieron esta persecución contra el resto de la comunidad cristiana. El que estaba a cargo de esta persecución era Saulo, un fariseo criado a los pies de Gamaliel, instruido y muy celoso, que asolaba la iglesia. Esto hizo que los cristianos huyeran de Jerusalén en busca de asilo a otras ciudades y quedaran solamente en la capital israelita los apóstoles. En el día lunes, que a su vez subtitulaba Cuando enfrentados a la persecución, vimos que la iglesia convirtió esta crisis en una oportunidad para esparcir el evangelio, pues donde quiera que se establecían, empezaban a predicar de Cristo. Y cumplieron así la orden de Jesús, que está en Mateo 10:23, cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. El día martes titulaba Un nuevo refugio seguro. Vemos aquí, como hemos estudiado, que la ciudad de Samaria se convirtió en un refugio para los cristianos. Allí, especialmente el apóstol Felipe, fue bien recibido y la población se maravilló con los milagros de sanidad que se realizaban y con la predicación del evangelio. Las ciudades enteras se llenaban con la alegría de las buenas nuevas de salvación. Incluso dentro de todos los que se bautizaban y aceptaban este mensaje, se encontraba un mago, ¿verdad?, que se llamaba Simón, que creyó y, como decíamos, se bautizó y que estaba atónito por los milagros que hacían los discípulos. Sin embargo, el miércoles nos muestra, bajo el título de Falsas ilusiones manipuladoras, que no todos los que se unían a la iglesia eran sinceros. Simón, este hombre dedicado a la magia, aceptó el mensaje pensando simplemente sacar ventajas temporales. El evangelio no había producido un cambio en su carácter. Por último, el día jueves, que titula Un ejemplo para nosotros, nos permite aprender de la experiencia del apóstol Felipe la importancia de someternos a la voluntad de Dios y ser guiados, como lo fue él, para ser dirigido y llevado hasta el fiel etíope que necesitaba ser instruido. Apreciados hermanos, si aprendemos a ser guiados por Dios como Felipe, seremos también llevados hacia las almas sedientas que están deseosas, ¿verdad?, de conocer las buenas nuevas. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser un misionero vivo, un misionero que pueda esparcir el mensaje de salvación a todos los países, a todos los pueblos, naciones y lenguas antes de la pronta venida del Señor Jesús. En nombre de Jesús, amén.